Pues con todos, buenos días, estimados estudiantes del ciclo Repaso Virtual San Marcos. Ya vienen sorpresas de la academia para ustedes. Próximamente ya, hoy día se van a anunciar unos datos, unos elementos muy importantes para continuar con su proceso formativo rumbo al examen de admisión de San Marcos, porque siempre está listo para todas circunstancias. Es más, una de mis frases siempre es listos, que la cojo y la tomo de mis tiempos cuando era Boy Scout hace, añísimos. Y hoy día vamos a trabajar un tema bastante importante porque en San Marcos es un tema también de los favoritos, el tema que casi siempre viene, el tema de la población del Perú, como también la población mundial. Revisen ustedes, confirmen lo que estoy diciendo, revisen los exámenes de admisión de los últimos 7, 6 años y casi siempre vienen, junto con cartografía y hora internacional, casi siempre viene el tema de las preguntas de la población peruana y mundial. ¿Bien? Y vamos a empezar sin anestesia, de frente a la yugular, vamos, así como un pico la agarra, así de frente, con la primera pregunta. Confirmen si todos tienen el material en sus manos. Por favor, confirman por el chat. ¿Tienen el material en las manos ya? Ya empezamos ya. Sí, muy bien. Un momentito, por favor, un momentito. Muy bien. Si la gente dice que ya tiene, algunos no tienen, en el material está colgado en la internet migratorias internacionales de algunos países como los Estados Unidos y Francia. Recuerda que Estados Unidos y Francia tienen políticas migratorias, digamos, bastante restrictivas. Primero, en Estados Unidos, por el tema de ser uno de los países que tienen mayor cantidad de inmigrantes también, ya, sobre todo de origen latino, bien, que pasa de la frontera de México para Estados Unidos. Recuerda que durante los 4 años que gobernó el señor Donald Trump, que estuvo en la Casa Blanca, estuvo impulsando, con presupuesto del Estado, del gobierno de Estados Unidos, la construcción de una muralla, y como si una muralla va a impedir de que los inmigrantes ilegales no pasaran de Estados Unidos, de México a Estados Unidos, ¿no? Bueno, y el otro son en Francia, que tiene una gran cantidad de inmigrantes. ¿De qué parte del mundo? A ver, ¿quién conoce un poco de historia? Un poco de historia, un poco de actualidad. ¿Cuál es el origen de los inmigrantes que llegan mucho a Francia? A ver, Francia es uno de los países con más inmigración a nivel mundial después de Estados Unidos. A ver. Muy bien, Zavala, muy bien. ¿Qué más, qué más? Muy bien, correcto, Zavala, tu respuesta. ¿Qué más? Digo que digo, ¿qué más? Digo, los demás estudiantes también que respondan. A ver, ¿alguna idea? De Perú, no, pues, ¿cómo va a ser de Perú? No hay muchos peruanos que van a Francia. Claro. A ver, de África, correcto. Algunos me han dicho de África. Sí, la mayoría de inmigrantes que llegan a Francia son de origen africano, que vienen en condiciones también socioeconómicas bastante vulnerables, bastante complicadas. Y el problema es que tanto en Estados Unidos como en Francia hay un gran sector de la población que rechaza esa inmigración, ¿no?
que en algún momento sus gobiernos, en algún momento en el pasado, eran un poco más flexibles, pero la ola migratoria, enorme ola migratoria que ambos países han soportado, han generado una serie de problemas. Y aquí eso, pero aquí es lo que describe, ¿no? Las políticas migratorias internacionales de algunos países como Estados Unidos y Francia, que rige el paso de inmigrantes a sus naciones, se fundamenta principalmente en el riesgo que estos representan para bajar los costos laborales. Es verdad. Lo que pasa es que cuando llegan más inmigrantes, y sobre todo si son ilegales, informales a un país, van a la búsqueda de empleo, ¿no? Sino de qué van a vivir y qué van a subsistir. Van a la búsqueda de empleo y muchos negocios y empresas formales o informales que están en los países receptores, pues contratan este personal migrante ilegal y aprovechando de su condición vulnerable de ser ilegales, le empecé a pagar pues una remuneración bastante por debajo de lo que normalmente cobra un trabajador que es del país y que es formal. Muy bien. Y entonces lo que genera aquí es que baja justamente el valor de la mano de obra. Y para las personas que residimos, o las personas que residen en los países, pues eso es lamentable porque es una competencia desleal. Llegan muchos trabajadores extranjeros, cobran menos y a mí me votan porque cobro un poco más que el resto. Algo así también, ¿dónde está pasando esto? A ver, pregunten, ¿en el Perú está pasando también eso? ¿Sí o no en el Perú pasa estas cosas? Pregunto, Sí, claro, ¿no? Sí es. O sea, justamente pues cuando tú ves pues muchos negocios, restaurantes, deliveries y un montón de chambas, ¿no? Del paso, ¿ya? Que antes estaban copados por peruanos, taxistas, mototaxistas, ahora pues están en muchos, en manos de extranjeros. Ahora, con esto no quiero invocar, no, ese extranjero se fue de país, el profesor, no, no, no. Esto pasa porque cuando el Estado no tiene una adecuada regulación laboral, muy bien, y permite que el libre mercado lo arregle todo, ahí está el problema del libre mercado. Pues. Cuando, cuando el Estado permite que el libre mercado arregle todos los problemas económicos del país, ahí están los problemas. El libre mercado no tiene reglas. Así es el capitalismo, no tiene reglas. Entonces, mientras el empresario, mientras el comerciante solamente gane dinero, eso es lo que cuenta para el libre mercado. ¿Muy bien? Entonces, contrata pues, la mano de obra más barata posible. Y el trabajador formal que estaba años, bueno, cabecita, o ganas como que estoy contratando con un nuevo salario, o te buscas otra chamba. Ya sabes lo que pasa, ¿no? ¿Sí es? Eh, y además de que el aumento de más inmigrantes, en el caso de Estados Unidos, como en Francia y también como en otras partes del mundo, también aumenta pues la cantidad de población en las ciudades receptoras. Y los migrantes no solamente vienen solos, también vienen con familias, ¿no? O ya vienen y aquí se establecen familias también. Y esto genera, pues, una mayor demanda de los servicios de educación, de salud, de transporte, etcétera, de otros servicios. Entonces, lo que ya había, ¿qué va a pasar? Poco a poco va a ir colapsando, porque va aumentando la población y la capacidad de dar servicio de calidad para todos va disminuyendo porque no va a poder eh, cumplir con satisfacer las demandas de todos. Así es. Por esa razón, todo este preámbulo sirve para analizar que la clave que tendría relación con la pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué marcarías aquí en el número uno? Deterioro de la calidad de vida de los residentes locales, descenso de la población infantil y la natalidad, el aumento de la seguridad ciudadana como cultura. No, más bien la inseguridad aumenta. La inseguridad, el declive de la densidad demográfica. ¿Cuál sería aquí la respuesta que tiene relación con la premisa de la pregunta número uno? A ver, la gente, ¿qué dice? Ya la vi, ya la vi. A ver, la gente tomando su desayuno.
Y uno está con su pan con tamal, no puede hablar, pero puedes escribir por el chat. A ver, ¿qué dice Isabel? ¿Qué dice Ángelo? ¿Qué dice Camila? ¿Qué dice Cuya? ¿Qué dice Fiorella Giocgia? Gianfranco, Joao, Kevin, Cristín, Leonardo, Piero Lisset, Renato, Salazar Mayra, Sandra Zavala, Valeria, Marito. A ver, ya, si yo digo el declive de la densidad demográfica, el declive es descenso, densidad es aumento de personas por kilómetro cuadrado. Y aquí está llegando más inmigrantes, incrementando la población. No hay un declive de la densidad, más bien hay un aumento de la densidad poblacional, así que la clave D no puede ser. Otro declive en la A, deterioro de la calidad de vida de los residentes locales. Por supuesto, cuando hablo de los residentes locales son las personas que viven en esos países, que al ver que llega tanta gente y ya pues los hospitales, las escuelas, el transporte y otros elementos más, ya no está alcanzando para todos, o sí alcanza, pero estamos todos muy apretados y la calidad disminuye pues, en su servicio. Así que es la verdad, la clave es Anita, la huerfanita. ¿Bien? Uno, Anita. Y aquí varios me han puesto también Anita. Listo. Muy bien. Ah, no me cree que el libre mercado la culpa. Uf, man. Si tú crees que el libre mercado no tiene la culpa, te digo, mi estimado estudiante, que, claro, a tus 16, 17 años de vida, 18, aún no has visto nada. Yo te puedo decir a mis 40 años que el libre mercado en el Perú, desde 1990 hasta ahora, eh, ha hecho cosas que vemos evidentes hoy día. Pregunto, hemos salido, tenemos una educación de calidad, tenemos una salud de calidad, tenemos una seguridad ciudadana de calidad, los trabajadores tienen, pregunto, ¿no? Condiciones laborales de calidad. No, no hay, porque el libre mercado lo hace todo. Así es, aunque no crean. Sobre todo con los jóvenes son los que más se ensaña el libre mercado, por si acaso. El tema, por ejemplo, de las chambitas. ¿Por qué crees que muchas empresas contratan jóvenes y los contratan solamente a la población económicamente activa? Recuerda que la PEA, la población que está apta para laborar entre los 15 años a 64 años de edad. ¿Por qué crees que a la PEA joven, sobre todo, los ponen en contrato de 3 meses nomás? La mayoría de empleos. ¿Por qué crees, muchachos? Contrato de 3 meses y después te renuevo por 3 meses más. Después te renuevo por 3 meses más. Con nuevos contratos. ¿Alguien tiene idea por qué hacen eso las empresas? ¿Por qué? ¿Tiene alguna idea, muchachos? A ver, depende de alguien que está chambeando así. Dice Abel, Ángelo, Camila, Cuya, Fiorella, Gianfranco, González, Guamán, Joao, Yamilé, Jordan, Juan Patrick, Kevin, Giles, ¿qué más? Cuando un trabajador tiene más de 3 meses trabajando en una misma empresa, la ley obliga a la empresa de que este trabajador tenga acceso a derechos de salud, vacaciones pagadas, muy bien, aguinaldo, escolaridad, aunque no tengas hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero como las empresas saben muy bien ese asunto y el libre mercado lo permite, no, a mi trabajador a los 3 meses, ¡plac! Termina su contrato y le hago otro. Lo tenemos por 3 meses más. De esa manera, sí, tiene el trabajador mucho tiempo trabajando en la misma situación, pero sin derechos. Sin derechos. Ese trabajador joven, muchas veces ignorante de eso, porque desconoce las reglas de juego del libre mercado. También me paguen, no hay problema. Oye, tienes derechos que no te están dando, que deberías tenerlos y deberían dártelos, pero bueno, así es el libre mercado.
Así es. Y en APEA en el Perú hay un libre mercado muy fuerte. Por eso que en el Perú la mayoría de la gente trabajadora en el país, en APEA, pregunta que te puede venir en la misión, es mayormente población empleada o población subempleada. Hago la diferencia. La subempleada que trabaja en condiciones laborales informales o sin derechos laborales. Y la población empleada que esté en planilla y con todos sus derechos laborales por ley. Pregunta, que puede decir, la PEA en el Perú es una población mayormente empleada o subempleada. ¿Qué dice la gente? Leonela ya me respondió. Interesante respuesta, bien, Leonela, ¿qué más? Esta es la realidad. No estoy haciendo cuentazo. Pueden buscar información en el INEI. Rivera, muy bien, Rivera. Bien, Kiara, bien. Sí, sí, Kiara, así es. Esta información la pueden encontrar tú en el INEI. Muy bien. Datos oficiales. Sí, la mayoría, la gran parte, creo que casi el 85% de la PEA, de la población laboral en el Perú, es subempleada. Subempleada. Así es. La mayoría es subempleada. Gracias al libre mercado. Gracias al libre mercado por hacernos ese favor. Lo hago en tono burlón, por si acaso. Vamos a recordar unos datos importantes acá. Tasa de natalidad. Recuerda que la tasa de natalidad es el número de nacimientos vivos por cada 1.000 habitantes. Cantidad de nacimientos vivos. Porque recuerda que no todos los niños, lamentablemente, me da pena decirlo, esto me duele, no todos los niños llegan a vivir, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Sobre todo por complicaciones en el parto, o porque tienen una malformación congénita, entonces los niños, los bebitos, no nacen, o nacen ya, o cuando dan a luz la mamá ya el bebé está muerto, o muere a las pocas horas, ¿no? Así es, hay esos casos, no es tanto como antes, pero sí hay esos casos. Pero la tasa de natalidad es lo que mide es cuántos niños, cuántos bebés nacen vivos por cada 1.000 habitantes, ¿muy bien? Y los países africanos son los campeones en tener pues, la mayor cantidad de tasa de natalidad, ¿no? Los países africanos se reproducen por cantidades, en realidad. Así es. Y en los países que se reproducen menos, son países que son algunos países asiáticos desarrollados, no todos los países asiáticos son desarrollados, y muchos países europeos también tienen una baja tasa de natalidad. Por ejemplo, Mónaco, que es un principado al sur de Francia, tiene la más baja tasa de natalidad al año. Así es. Y sigue Hong Kong y Singapur. Y pregunto, ¿Hong Kong y Singapur, como países asiáticos, son países pobres o países industrializados? Claro, industrializados, desarrollados económicamente, ¿no? Son potencias económicas asiáticas, sí. Claro que sí. Ok, ahí está, pues. Ahí está. Por esta razón, mi estimada, mi estimado, tenemos aquí, pues, el tema de que hay una relación interesante de países pobres, más nacimientos, y países más avanzados, menos nacimientos. ¿A qué cree que sea ese fenómeno, chicos? No supone que los países más económicamente más desarrollados, los que tienen más plata, pueden tener hijos sin problema porque hay plata para mantenerlos. Y no se supone que los países pobres, por ser pobres, carecen de recursos, y no pueden mantener muchos hijos, tienen más. ¿Por qué ocurre esta figura tan antagónica? A ver, ¿alguien tiene una idea por qué? Aquí hay una explicación, hay un elemento importante aquí para la diferencia entre esos dos tipos de países, los pobres y los desarrollados. ¿Cuál será? Mm, sí, sí, tiene que ver con eso, mi estimada Kiarita, tiene que ver con eso, ¿sí? Alex,
La chuntaste, bingo, así es, ¿sí? ¿Qué más, qué más? Porque, ojo, ambos países pueden tener pues, políticas de planificación familiar, ¿no? Sé que la ONU tiene programas con la OMS, lo que es salud reproductiva, planificación familiar en los países pobres de África. O sea, reparten preservativos gratis, dan charlas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún, sí, aún se siguen reproduciendo. El tema es la de educación, sí, la educación. Y cuando hablamos de la educación, no hablamos solamente de la educación formal que hay en las escuelas, ¿no? Que es importante, sino entendamos también la educación como que la gente quiere un nivel cultural, una conciencia de lo que debería ser en la proyección de tu vida, de ser responsable de cuántos hijos deseas tener o no tenerlos. Si es, ajá, eso es la diferencia. En los países desarrollados hay una conciencia en la formación educativa desde el hogar y también en la escuela formal de lo que debería ser correcto y como que ve un poco más la realidad y en los países más pobres o subdesarrollados, y el Perú se encuentra también ahí, hay la idea que la gente pobre, y aquí, por favor, no sé si me pueden ustedes mentir por el chat, hay gente que con la justa vive pagando su luz y su agua, pero tiene una pose de divo, de empresario, tiene una pose de burgués, ¿no? Sí. Y conozco gente que por la pandemia ha sacado su plata de sus ahorros, de su AFP, de su CTS, qué sé yo, de sus trabajos, porque fueron despedidos de sus trabajos por el tema, pues, de este tema de la pandemia, y en vez de tener esa plata para usarlo para el hogar, para necesidades básicas del hogar, porque hay que comer aquí, ¿qué han hecho? Se han comprado tremendos televisores de 50 pulgadas, PlayStation, así. Entonces digo, ¿por qué haces eso? Es prioritario, estamos en pandemia. No, hay que aprovechar que está barato para aquí, para acá, y tiene todo, pero tiene esas mentalidades así mías, no sé, hay esa idea de que hay mucha gente que es pobre y que no vive su realidad. Y, oye, ¿vas a tener otro hijo más? Sí, ¿y cómo vas a tener más hijos si no puedes? Ya veré cómo lo crío, ya veré cómo hago. Esa es la famosa frase de ya veré. ¿Conocen gente que dicen así o no conocen gente que dicen así? Confirmen, por favor, en el chat. Algunos no fermentes, yo sé. Sí, es. Otros dicen que sí, sí ves de esos. Así es, claro, hay de todo. Hay de todo. Así es increíblemente. Y este es un tema cultural, es un tema de educación que te enseñan desde la casa y se refuerza en las escuelas. Así es. Porque muchas veces en las escuelas dicen, chicos, hay que tener pues un proyecto de vida, el que quiere ser tener hijos, no tener hijos, pues hay que primero estudiar, trabajar, tener sus ahorros, qué sé yo, ¿no? ¿No? Pero no, en la casa se te dicen, ¿no? O hay gente que dice, no, no, normal, cada hijo tiene un pan bajo el brazo, como dice aquí una estimada mujer. ¿Nunca escuché esa famosa frase? Cada bebé que viene es una bendición y es un pan bajo el brazo. ¿Nunca escuché esa frase? No viene bajo un pan, no, lo que viene es con deudas. Viene con deudas. Viene con, claro, con gastos. Cada bebé viene con gastos. Cuando vino mi primer hijo, cuando nació mi primer hijo, este, siempre hay gente de la familia. ¿Sí? Ay, es una bendición. Sí, 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 es una bendición, una alegría en la casa. Sí. Sí, porque un bebé es un pan bajo el brazo. Y uno quedo mirando. Y me río nada más. Sí, claro, un pan bajo. Sigo esperando el panzazo de mi primer hijo. Vino mi segunda hija.
Entonces también me repitieron la misma frase, pero esta vez no me quedé callado. Dijo, ah, ya, sí, sí, dice que lo ves, trae un pan bajo el brazo, pero estoy esperando el pan de primer hijo, que uno llega. Se no va a llegar duro, o frío. Bueno, algún día llegará lejos, ¿no? Porque todo lo que los papás hacen para criar a los hijos es del esfuerzo de uno, de mamá y papá, que se sacan la mujer trabajando. No porque alguien te regala o te cae de ahí su dinero, ¿no? Es del esfuerzo de cada uno. Así es. Dice acá. Mi hermanito estaba con la justa y dice, claro, le quita pan a otro de sus hijos para darle así, mira, ¿qué más? Cuando uno tiene su primer hijo es cuando uno se crucifica. A ver, vamos a hacer aquí confesiones. A ver, chicos, aprovechen las confesiones. A ver. Lo que son, se han visto en la casa. Si eres hijo menor, pregunto, ¿alguna vez en tu vida no has usado a un short, pantalón, blusa, camisa o polo de tu hermano mayor? ¿Quién ha pasado por eso? Ahí está uno, confesiones. Sí, el buzo de mi hermano. Yo, profe, me pongo mis libros, ahí está, ¿no? Profe, estoy llorando. Ah, sí, ya he hecho recordar cosas. Ahí está, pues. Ahí está el ejemplo que estoy dando yo. Yo uso la misma camisa de colegio, cuando el uniforme era el famoso, la camisa blanca, el pantalón gris, el plomo, digo, ¿no? Para el colegio. Yo usaba la camisa de mis hermanos mayores. O sea, ya prácticamente era telita, pero telita, telita, pero delgadísima, ya, así es. Así es. En serio, ¿no? En serio. También el pantalón remendado ahí, parchado ahí, para que no se note, para que mi hermano me pasaban a mí. Claro, por supuesto, era así, compartíamos. Se pasaba, era una herencia familiar. ¿Ah? Así es, hasta hoy día, ¿no? Que venía a visitar a mi hijita, y veo a mi hijita que tiene un pantaloncito rojo, ¿no? Que todavía está entero, ¿no? O sea, todavía está conservado el pantalón rojo, ¿no? Y yo lo miro, y le pone a su mamá, oye, ese pantalón no era de Estefan, ¿no? Ah, sí, sí, sino que la ropa estaba sucia y había un pantalón limpio, era de Estefan, y ya está usando la ropa de su hermano cuando era más pequeño. Entonces, entonces, ya, bueno, en parte, eso también enseña a valorar las cosas que tenemos en la casa y también saber cuidarlos. Pero es parte de eso. La tasa de natalidad es un reflejo del tipo de sociedad en que vivimos, muchachos. Del tipo de sociedad que vivimos. En una sociedad donde hay pocos nacimientos, obviamente vas a ver que es una sociedad económica y culturalmente más desarrollada. Irónicamente, tiene más recursos para mantener más hijos, se conserva. Y una sociedad con muchos hijos y con carencias son sociedades con una precaria economía o con un precario sistema educativo o cultural. Ahí está. Ese es el reflejo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se calcula la tasa de natalidad? Esto normalmente no ha venido en los exámenes de admisión de San Marcos, ¿ya? Pero no está de más conocerlo, cómo se calcula matemáticamente. Así que pongan atención, por su caso, ¿ya? Porque estos momentos muy pocos profesores lo enseñamos, pero aquí, por hacer un repaso intensivo, merece que sepan cómo se hace esta evaluación matemática. Primero, la tasa bruta de natalidad, o sea, la TBN, es igual al número de nacimientos, o sea, la cantidad de niños, bebés que han nacido, muy bien, entre el total de habitantes de ese lugar donde nacieron. Por ejemplo, si en el pueblo ¿cómo se llama? En el pueblo de Pomata, en Puno, en ese pueblo nacieron en ese año 20 niños. Ya, entonces esa cantidad de 20 niños se multiplica, no, digo, se divide entre los totales de habitantes que hay en ese pueblo por 1000. Y así se saca una proyección de la tasa de natalidad. Vamos a ver un ejemplo. En un distrito de la provincia de la Convención Cusco, distrito ahí rural,
tiene una población de 7.000 habitantes. Esa población total que hay en ese distrito, 7.000 habitantes. Y anualmente nacen 70 bebés. Entonces, la TBN, la tasa bruta de natalidad, en dicho distrito será de ¿cuánto? ¿Así? 70 bebés que nacieron en ese año entre la población de ese distrito, que son 7.000, por 1.000. A ver, multiplica, divide y multiplica. ¿Cuánto te sale, muchacho? ¿Cuánto te salió? A ver, así es, perfecto. Muy bien. Quiere decir que hay 10 nacimientos por 1.000 habitantes. 10 nacimientos por 1.000 habitantes. Así se calcula la tasa de natalidad. Pregunto, ¿está difícil o está fácil? Por supuesto. Ojo, no te preocupes si no has apuntado esto. No hay un autor de la fórmula, que ha inventado esa fórmula, Pitágoras, tal, no, no, Newton, no, 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 no. Esos son fórmulas estadísticas. Son fórmulas estadísticas. No hay un autor para eso, ¿no? No, por ejemplo, no dice, ¿quién es el autor de la fórmula para calcular la mediana? ¿No? O la fórmula para calcular los promedios, que es diferente a la mediana, y así, no, no, no. Son datos estadísticos, así es la estadística. De estadística inferenciales. Inferencial. Muy bien. Ahora, esto, recuerda que en el material yo lo subo igual todo en PDF y ahí va a estar la formulita de cómo tú puedes hacerlo, ¿no? Y es muy fácil. Y espero, realmente yo espero que en el examen de San Marco venga una pregunta de este tipo. ¿Por qué razón? Porque son pocos los que conocen esta evaluación que es tan sencilla. Son pocas academias que nos enseñan. Solo en el APU y a una que otra por ahí en provincia que dice que enseñan. Pero ahí está. Ahora, y esto significa pues un cuatro puntazos, pues, cuatro puntazos. Esto no enseñamos en la CEPRE San Marcos. En la CEPRE no enseñamos esto. Muy bien. Pero en el temario de la CEPRE San Marcos está el conocer todas las variables demográficas. Y el que elabora las preguntas del examen de admisión no son profesores de la CEPRE, son profesores de las distintas facultades que tienen San Marcos, que contratan la OCA. Entonces, estos profesores, que son pues, profesores doctores o magísteres que dictan en San Marcos, ellos no hacen pues, las preguntas según lo que hacen la pre, ellos hacen las preguntas según a su criterio, según lo que viene en el temario, y hasta a veces más. Entonces, no voy a decir que ahí un profe que elabore las preguntas de geografía sea pues un pata que maneje estadística y, población, acá vamos a matar churriños, ¡pam! Te lanza, ¿no? Y ya tiene la respuesta, ¿no? Y ¡boom! Ahí está tu ingreso, muchachos. Ahí está. Esa es la yapita del día. Así que, si no es ahora, pero en algún momento van a lanzar una pregunta de esta característica y tú estás ya con el conocimiento de esto. Profe, tasa de mortalidad, ya, hay una tasa que se llama tasa de mortalidad. Es lo mismo. Para calcular la tasa de mortalidad es lo mismo, sino que en vez de nacimientos, en vez de los bebés, pones número de los muertos en cada año. Y nada más, y la operación es la misma, con la tasa de mortalidad. Solamente cambias el valor de fallecidos, reemplazas al valor de bebés, nada más. Esa es la tasa de mortalidad. Después se mantiene el número total de habitantes en el distrito, en la localidad y por mil. Además sigue igualito. Mira otra tasa, la tasa de fecundidad o fertilidad, que recuerda que es el número promedio de bebés que una mujer puede tener durante toda su edad fértil, ¿no? Así es. Entonces hay mujeres, pues, que pueden empezar a ser mamás desde su primer periodo menstrual, porque el periodo menstrual es cuando desciende un óvulo que no se ha fecundado de la matriz. ¿Cómo aquí feo? Así es, pues, así es la naturaleza. Y después espera pues 25 días, 27 días, 28 días después, si son regulares más o menos, para que vuelva otra ovulación y si no es fecundado, otra vez desciende, ¿no? Y así durante gran parte de la vida de las chicas, ¿no? Desde los algunos 11 12 años, 13 otras, 15 depende de cada naturaleza, hasta los 40 45 hasta uno dice hasta 50 años, ¿no? Cuando ya empieza el término de las ovulaciones, cuando ya estos periodos ya se cortan, ¿no? Ya se van haciendo más espaciados. Cuando comienza la famosa etapa de ¿cómo se llama esa etapa, chicos, cuando las mujeres ya dejan de ovular? ¿Cómo se llama?
¿Cómo se llaman? A ver, un poco de biología. La menopausia, exactamente. Aquí los chicos, lindo un montón de varones en la menopausia. O sea, ¿por qué se van víctimas de la menopausia? Ah, su mamá. Ah, ya, tu mamá está en esa etapa. Ya, está bien. Seguramente, seguramente, ¿no? Así es. ¿Por qué? Mucho te grita. Ah, mucho te grita. Ya, eso es otro término. Son otros temas que ya las damas en su momento tienen que ir a ver, se acabó. Changletazo. No me tiene paciencia, dice. Allá. Bueno, todos van a pasar por eso, muchachos, así que no rajen en su mamá. Todos van a pasar por eso, así que no estén rajando, ¿no? Ahí la chibola que está trabajando es su mamá, ¿no? Mi mamá es así, que me hace problema, ahí está. Con el cable, pues entonces, no rajes, porque puede ser que tú seas peor que tu mami, y después está ahí, va a estar trabajando, ¿no? Así que no escupas al cielo, ¿ya? Por favor. Así que no rajes. Bueno, hay maneras para mejorar la calidad de vida de las personas que no entran en esa etapa de la menopausia. Hormonas, vitaminas, y gimnasio, deporte, una vida sana, y entonces ya happy, ¿no? Pasa un poquito mejor. Entonces, imagínate la cantidad de hijos que puede tener una mujer durante todos esos años que son fértiles, ¿no? Increíble, cantidad de hijos. Eh, una vez yo leí un artículo, ay, ¿dónde está ese artículo? Donde las mujeres jóvenes, hasta los 25 o 23 años más o menos, tienen una fertilidad del 99%. O sea, mientras más joven es una mujer, más fértiles, tiene más probabilidad de ser embarazada. Así, o sea que ya saben, se te rompió el preservativo, así es, cuidado, 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 así es. Los 23, 25 son 99.99% fértiles, fértiles, fértiles. Así es, ay, dice ahí. Por eso que mejor el mejor método de planificación es no tener relaciones. Ahí está. Se están riendo de mí ahí. Pero es la verdad, pues. Primero estudia, haz tu plata, tu vida, ahí pues, piénsate tu familia. Así es. Por supuesto, muy bien, de acuerdo contigo, Alex. Claro, pero hay gente así. Me gustaría que ustedes hubiesen pasado antes de la pandemia por la maternidad de Lima. En la maternidad de Lima hay un montón de chibolitas embarazadas o a punto de dar a luz. Ahí está. Chicas desde los 14 años, 15 años, 16 años, y la mayoría de ellas coinciden de ser de la misma condición social. Se nota al ojo de qué barrio provienen. Así es. Chiquillas, chiquillas embarazadas. Así es. Si bien esa tasa se ha ido disminuyendo poco a poco, ahí está. Y la fertilidad, cuando va aumentando la edad, también va disminuyendo. Cuando una dama llega a los 30 años de vida, su fertilidad se reduce de que era 99% al 67%. 67%. Mientras más añosa se hace la mujer, baja más la tasa o baja más su fertilidad. Sus óvulos ya no tienen la misma calidad que cuando era joven. Así es. Y cuando pasan los 30 años, la fecundidad o fertilidad de la dama baja por menos del 50%. Así es. Por eso no te extrañe, a veces hay mujeres, no todas, hay mujeres que después de 30 años de vida, después que se casaron y todo, después de 30 años, recién van a tener su primer hijo, les cuesta tener su primer hijo, les cuesta, después de los 30 años a más, 33, 34, 35 años les cuesta, así es, pues, cuesta un poco más, este, porque ya pues, el cuerpo también se envejece y la calidad de los óvulos ya no es la misma. Y el cuerpo, el organismo es tan sabio que cuando un óvulo que no tiene calidad y ha sido fecundado por un espermatozoide, se va a formar una célula que va a tener desperfectos genéticos y lo que hace el organismo lo expulsa. Naturalmente lo expulsa. Así es. Así es el organismo. En serio, así es. Lo expulsa. Porque saben que ese óvulo que se ha fecundado
no está bien. La naturaleza selecciona los mejores para que puedan madurar y nacer. Y lo que no está bien, desciende. Así es. Y muchas personas, muchas chicas piensan que, es un periodo que me vino atrasado. No, no. Es un aborto involuntario del mismo organismo que se fecundó y algo no son bien las cosas y eso es parte de la biología. Quizás muchos no lo sabían, pero así ocurre. Muchas chicas no saben. Porque viene como un periodo más atrasado y punto, ¿no? Y hablamos de cuánto de la primera semana, de las primeras o dos primeras semanas de embarazo, ¿no? Hasta la tercera, pero son cosas así pequeñísimas, microscópicas. Entonces, no es feto todavía, no es feto, no es. Así. Aquí me dicen, entonces, educación sexual obligatoria integral, sí, bueno, una adecuada educación sexual es importante, sí. Y cuando digo adecuada, que tiene que ser adecuada según la edad, también pues no vas a ir de frente con toda la información al niño de inicial, ¿no? Si a los niños, por ejemplo, a los niños de inicial, ¿qué tipo de educación sexual se le tiene que orientar? Es reconocer las partes de su cuerpo y respetar su cuerpo y hacer que ellos sepan que nadie puede tocar su cuerpo. Eso es lo más importante para un niño inicial que conozca educación sobre el tema de educación sexual. La identificación de su cuerpo, cuidar y proteger su cuerpo de cualquier otra gente, de cualquier otro objeto o persona que sea, ¿no? Y su identificación como niña y como niño. Así es. Eso es para iniciar, ¿no? Y así poco a poco se va dando un poco más de información, dependiendo de la edad, a los niños, hasta la adolescencia, sobre la educación sexual, porque algo es cierto. Si en la escuela no te enseñan, si en la casa no te enseñan nada, pregunta, ¿la información que vas a encontrar por internet o por la calle será la información más adecuada? ¿Sí o no? Ahí dice, no siempre. Claro, entonces como una persona, como un niñito, con poca capacidad de entendimiento, va a saber que esta información es buena y esta información es mala. ¿Cómo va a saber si nadie lo orienta adecuadamente? Entonces, he aquí la importancia que la educación sexual debe comenzar desde la casa. Mamá y papá tienen que enseñar, así es, adecuadamente. Muy bien. Papá, mamá no saben nada. Ya están los centros de salud para que te expliquen cómo explicar a los niños, ¿no? Dos, en la casa. En la casa. En las escuelas se refuerza con contenidos que deben ser adecuados. ¿Muy bien? Así es. ¿Qué más tenemos? En las academias me dicen, en las academias ya, muchachos, los chicos tan grandes ya tienen información a veces más que los profesores. ¿Ya? Y esta es la tasa de fecundidad que hay a nivel nacional, ¿no? Pasamos de 1.5 hijos por mujer, ¿no? Ahí está. 1.5 hijos por mujer promedio nacional. ¿Qué me dice acá? Sí, pues, Ruiz, es Jennifer, ¿no? Eh, esa forma de expresión, bueno, ¿cómo te puedo decir, no? Eh, es un capítulo del tema de un nivel más avanzado y máster para poder analizar, debatir y intercambiar información. Y sobre tu pregunta, mi estimada Jennifer, ¿no? Es un tema bastante debatible sobre ese tema, pero ya a nivel máster, ¿no? O sea, hablado con personas, con especialistas, con médicos, con psicólogos, ahí para entender bien esa dimensión de esas formas de expresión. Muy bien, así es. Hablarlo aquí no creo, porque no me parece que no todos tienen el nivel para entenderlo adecuadamente, ¿no? Así es. Muy bien, así es. Interesante pregunta que me hace Jennifer. Me ha sorprendido. Bien, pero sorprendió para bien, no para mal. No, son cositas de Jennifer que me comentan nomás. Un tema de nivel ultra alto sobre el tema de que estamos hablando. Así es, así es. Ahí está. Sí, ya que quería dejarlo ahí nomás porque no viene al tema. Así es, viene al tema. Así que tranquilo, la gente dice que se sorprende. Oh, no, no. No, el tema del aborto es un tema que es un tema que se puede conversar también en clase. El tema también del aborto, muchas veces la gente dice
De Perú está prohibido el aborto. Eso es mentira. Las leyes en el Perú permite el aborto terapéutico. Eso investiga, por favor, por si acaso, ¿no? Si existe un aborto terapéutico o clínico, ¿no? Así es, cuando el feto tiene malformaciones y pone en riesgo o pone en riesgo la vida de la mamá, pero hablamos hay una cantidad máxima de semanas de vida, pero, o sea, en las leyes peruanas hay, ¿vale? Pero ahora que otros quieren inventarse ese cuentazo, o sea, en campaña política, hay, lo que no ocurre es que no se está aplicando, ¿por qué? Porque los médicos no se quieren meter en un tema complicado, eso es lo que pasa, no lo aplican porque los médicos no se quieren meter en un asunto legal que es espinoso. Y no buscar en Wikipedia, pues no, pues está como el escano que todo busca de Wikipedia. Ya, pues muchacho, no te doy tu apellido para no se te roche, pues. Así es. Tampoco, pero en Wikipedia no es la mejor información. Busquemos informaciones científicas y busquen, ¿no? Si quieren información, lees el aborto terapéutico para el Perú o reglamento legal sobre aborto terapéutico en el Perú o aborto clínico en el Perú, busquen ahí en Google y va a salir documentos legales, ¿no? Ahí está la información. Así está. Así. Así. O sea, el aborto por aborto está prohibido en el Perú. El aborto por abortar. O sea, yo quiero un feto de 8 meses. No, eso no, pues, eso está prohibido. Una cosa el aborto por aborto, una cosa el aborto terapéutico clínico. Es diferente, es distinto. Así es. Así que no confunden, muchachos. No confundan, no confundan, no confundir. Cuidado con lo que dicen por ahí otras personas. Así es. Así es. Claro, eso del aborto legal, eh, mira, hay que leer con cuidado los planes de gobierno, ¿ya? Porque te voy a ser sincero, yo he leído 3 planes de gobierno de 3 candidatos diferentes que proponen esto, pero no están proponiendo el abortar bebés que estén sanos y formados grandes de la barriga. No, 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 no estoy diciendo eso. O sea, no es ese aborto, ¿no? Sino en caso de violaciones y hasta algunos difieren de una semana más o semanas menos, ¿no? Es un tema un poco delicado en realidad, para mí es un tema delicado, pero sí, legalmente en el Perú hay el aborto clínico terapéutico cuando en la gestación hay una situación complicada que amenace con la salud de la mujer. Mira, te voy a poner un caso. Te voy a poner un caso donde legalmente se permite. ¿Bien? A ver, una mujer es diagnosticada con cáncer, y esta mujer tiene un cáncer que va a tendencia a ser muy peligroso para su vida. Pero tú sabes, una persona con cáncer, ¿cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento para una persona con cáncer? A ver, quimioterapia, ¿qué más? Quimioterapia y radioterapia, muy bien, dependiendo de la agresividad del cáncer, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa si esta mujer se entera que tiene un cáncer y se entera a la vez que está gestando un bebé unas cuantas semanas? ¿Qué va a pasar con ese bebé a ser la mamá tratada con quimioterapia o radioterapia? ¿Qué va a pasar con ese bebé? Díganme ustedes. Ustedes respondan. ¿El bebé se va a formar bien? Claro, va a tener más formación y esto son complicaciones tristes, ¿no? Un tema muy triste en realidad. Pero es una realidad del país, es una realidad en el mundo también. Así es. Entonces, 2 cosas. Hay 2 salidas. La mamá dice, primero a mi bebé, no tratamiento del cáncer, pero puede que sea que el cáncer mate a la mamá primero y después al bebé. O la mamá puede decir, no quiero morir, voy a hacer tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y significa de que ese feto
de pocas semanas va a tener que ser interrumpida su vida. ¿Sabían esa información? ¿Sabían eso que eso pasa? ¿Ustedes sabían que esas situaciones pasan? Por esa razón, te decía hace un momento que en cuestiones clínicas, ojo, yo no estoy a favor del aborto, sino que en cuestiones clínicas, que no se malentiendan mis palabras, el Perú legalmente permite en excepciones clínicas el aborto para salvar la vida de la mamá. Ahora se entendió el caso del aborto en que se da. ¿Se me entendió, muchachos, un poco mejor? Ya, gracias. Es que esta gente me está respondiendo. Sí, son situaciones, como digo, son situaciones excepcionales. No, no es una cosa así, no, ya, aborto, no, no, no es así. No, porque matar a un ser vivo es un crimen. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Muy bien? Pero eso es una situación excepcional. Excepcional. Entonces, ahí son, las leyes peruanas permiten esto para estas excepciones. Así es. No de abortar por abortar, porque eso sí es un crimen. ¿Bien? Y en los planes de gobierno que he leído en las últimas semanas, que de aquellos que proponen el aborto, están proponiendo por caso de violación, y no sé qué otros casos más, no me recuerdo bien las cosas, pero igual que tiene que ser debatido para justificar bien la interrupción de la vida, si es justificado o no justificado. Así es. O sea, es un tema para mí que me mueve mucho porque soy papá y valoro mucho la vida, entonces a mí me costó tener mis hijos, entonces el tema para mí en lo personal muy sensible, ¿no? Pero si hay excepciones, lamentablemente hay pues, situaciones complicadas, tristemente, como el tema que te expliqué del cáncer, ¿no? Cosas así, ¿no? Fregadas. La ley dice, si una chica es violada, inmediatamente la ley, cuando pasa por médico legista, le dan la pastilla del día siguiente. La ley, eso es así. Y ojo, pregunto, ¿la píldora del día siguiente es abortiva, sí o no? Ah, aquí hay sorpresas. Muy bien, muy bien. Dígalo, dígalo, dígalo. Ya. Mm, Chicos, ustedes tienen que ser jóvenes de ciencias, jóvenes de ciencias, no de supersticiones ni de creencias. ¿Cuál es la finalidad de... ¿Saben cómo funciona una píldora del día siguiente? ¿Saben cómo funciona? ¿Tienen idea cómo funciona? No, pero ¿cómo actúa? ¿Saben cómo actúa eso? No conocen. Ya, te explico rápidamente. Una mujer que tiene relaciones sexuales, consentidas o no consentidas, si no ha habido protección alguna, de varón con un preservativo, obviamente si está en los días de ovulación o no, o sea, es probablemente que puede ser embarazada, ¿no bien? Claro. Ahora, dentro de las 24 o máximo 48 horas, ¿no bien? La mujer puede tomar la píldora el día siguiente. Cuando ingresa la píldora, que está con alta concentración de hormonas, muy bien, al cuerpo de la dama, de la señorita, lo que hace es de que el óvulo que tiene ahí, sus paredes del óvulo se hacen mucho más gruesas. Las paredes del óvulo con esa pastilla se hacen más gruesas. ¿Y qué pasa cuando se hacen más gruesas? Viene el espermatozoide con todo. ¡Ya te vi! Y ¡plá! Porque para fecundar tiene que el espermatozoide ingresar dentro del óvulo. Pero ¿qué va a pasar? Se va a encontrar con un óvulo que ya tiene las hormonas de la píldora siguiente. ¿Qué va a pasar? Llega el óvulo y no va a poder ingresar, no va a poder, no puede.
porque se endureció ese óvulo, se endureció. Y si el espermatozoide no ingresa, pregunto, ¿hay o no hay fecundación? No hay fecundación, pues. ¿Cuándo hay fecundación? Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen en uno solo. Pero aquí el espermatozoide no pudo ingresar porque gracias a esa píldora se hizo más duro el óvulo y eso impide que sea fecundado. Y eso es lo que hace la píldora del día siguiente. Impide que el espermatozoide lo fecunde. Y eso es lo que hace. Y después baja cuando llega a su periodo. Pero ojo, dependiendo de la píldora, 24 a unos hasta 48 horas. Después ya no funciona. Después si tú tomas la pastilla después, no pasa nada. Pero si ya se fecundó, toma la pastilla, no pasa nada. Si ya se fecundó y tomaste la pastilla tardíamente, no va a hacerle nada. No le pasa nada. Ya se fecundó, ya está embarazada, ya está. Así funciona la píldora del día siguiente. ¿Quedó claro, muchachos? A ver, ¿qué dice por el chat? Están buscando por Google. Mira, en Google vas a encontrar un montón de información de lo que dicen que es abortiva. Cuidado, ¿ya? ¿Sabes por qué te digo esta información? Porque yo estuve casado con una médico especializada en salud sexual reproductiva. Pues. He aprendido de una médico. Ah, ahí está, pues. Y recuerden, chicos, ustedes tienen que ser chicos de ciencias, no de supersticiones ni creencias supersticiosas o religiosas o conservadoras que abundan por ahí, ¿no? Que están también candidatos presidenciales. No, esta información vale millones. Sí, muchachos, sí, así es. O sea, divulguen la información. Y también está en el Ministerio de Salud, te explican, ahí están las cartillas, los informativos donde te dice lo que te he explicado yo. Así es. Así que tengo la suerte que mi ex esposa era médico y es información conocida. Así es. Así que, ya sé, chico, no es abortiva la píldora al día siguiente. No es. Impide la fecundación, no pasa nada. Pero si la tomas después, no funciona. Si es embarazo, la tomas, no pasa nada. No la pasa nada y es embrión ya. O sea que se llama método, método de emergencia, por eso se llama, así es. Claro, del día siguiente o de emergencia, por eso se llama así, de emergencia, así, nada más. Pero después ya no, pues. Listo, continuamos. Mira todo lo que me hacen hablar ustedes con sus preguntas. Es que tampoco puedo callarme, pues. No puedo callarme. Porque me preguntan y yo siento la responsabilidad moral si tengo la información de compartir. Profe dice, al año... ya, buena pregunta, dice aquí un estudiante. Al año, ¿cuántas pastillas se puede tomar? Este, no es una pastilla que se puede tomar cada mes, porque cada vez que uno tiene después de relaciones sexuales, no, no es así. Es una pastilla que tiene alta concentración de hormonas, muy fuertes son. Se puede tomar máximo 2 veces al año o después de cada 6 meses. Máximo 2 veces al año o máximo después de cada 6 meses. ¿Por qué? Mira, una chica, una señorita que toma la píldora al día siguiente, como tiene una carga hormonal tan fuerte, para evitar que se fecunde, lo que va a traer a la chica, le digo esto, le va a traer desarreglos en su reloj biológico. Sí, quiere decir, o se puede adelantar tu periodo, o se puede atrasar, pero va a venir con mucha fuerza. O sea, o más va a ser un poco más doloroso. Así es. O sea, tiene efectos secundarios que la sufren las señoritas. Por eso tienen que ustedes que respetar a sus parejas. ¿Ya? Porque el varón feliz, ahí está, listo, bacán, ¿no? Pero quien paga los platos rotos, quien paga las consecuencias de esas píldoras de emergencia, que se va a sentir mal,
descompensada, con dolores, después cuando llega su periodo. O sea, si antes te dolía la pancita un poco más, ahora te da un poquito más, porque son las consecuencias de tener tanta carga hormonal que resiste un cuerpo. O sea que una o dos veces al año nada más, porque es demasiado fuerte, muchas molestias. Por eso que, señoritas, mejor método es, no, no molestes. Váyate con él a tu flaco, y se acabó. Esos son los efectos secundarios. Malestares, sobre todo. Malestares muy fuertes en las mujeres en sus periodos menstruales. Esos son los más fuertes. Terrible. Claro, como un varón pues no pasa esos malestares todos los meses, esa molestia, pues se balonga, pues, entonces no es nada, ¿cómo que no es nada? Pregunta a tu hermana, pregunta a tu mamita, pregunta a tu flaca, a ver si la pasan bien. A ver. Sí. O estoy mintiendo, chicas. Chicas, ¿estoy mintiendo o estoy exagerando? No exagera, profesor. Muy bien. Así es. Las cosas como son. Continuamos. Estas son las regiones que tienen más fertilidad y menos fertilidad. Así es. Mira aquí qué cosa en común tienen las regiones más fértiles. ¿Qué tienen en común ahí las regiones con más fertilidad? Ya tienen baja educación. ¿Qué más? Son lugares de la selva, exactamente. O son de la selva, sí, son de la selva. Las regiones amazónicas, que también son una de las más pobres del país, por coincidencia, son unas, no hicieron las mayores, son una de las más pobres del país, tienen la más alta tasa de fertilidad y también porque rurales, son áreas rurales, donde también es alta la tasa de, natalidad, de fertilidad en las áreas rurales también. Por lo contrario, mira, en los departamentos menos fértiles, como la provincia de Lima, Arequipa, Callao, etcétera, son lugares urbanos, y como lugares urbanos, son lugares que hay menor tasa de fertilidad, así, en las áreas urbanas. Continuamos. Por lo tanto, en la pregunta 2, mira, vamos en la 2. ¿Cuál es la respuesta en la 2? Porque no hace referencia al texto. ¿De qué es esta referencia? La variable demográfica que habla el doctor Pereira, que las mujeres entre 12 y 50 años se embarazan y llegan a tener un promedio de hijos de 6 por cada año, y ahora es menos. Claro, la tasa de fecundidad. Claro, lo hacía esta pregunta de esta manera, ¿para qué? Para diferenciar la tasa de natalidad. La natalidad tiene que ver con la cantidad de nacimientos que hay en una población X, pero la fecundidad ya es la cantidad de hijos individualmente que una mujer puede tener ya. Y aquí habla justamente de esas características, la tasa de fecundidad, o también llamado fertilidad. Para la tasa de mortalidad, tú sabes muy bien, pues es el número de fallecidos, de muertes por cada 1000 años, ha aumentado según el SINADEF, según el registro de fallecidos en el Perú, por el tema de la pandemia, ha aumentado dramáticamente el año 2020 y seguimos más altos índices de mortalidad en estas últimas semanas en el Perú por el bicho. Y te decía, ¿no? ¿Cómo se calcula? Es igualita que la tasa de fecundidad, digo, de natalidad. Pero en este caso es el número de funciones sobre el total de la población por 1000. A ver, resuelvan este caso, a ver, muchachos. Resuélvanlo, a ver, vamos a ver. En una localidad hay una población de 10.000 habitantes y anualmente mueren 30 personas. ¿Cuál es la tasa aquí de mortalidad? La TBM. De funciones, siempre arriba de funciones, sobre la población, 10.000, ¿cuál no sería? Ajá, muy bien, muy bien. Ya sacaron sus calculadoras. Son 3 defunciones por cada 1000 habitantes. Ahí está, ahí está. Igual de fácil. Mucho ojo que la mortalidad puede ser diferencial a la edad. O sea, ¿qué quiere decir diferencial? Que si la mortalidad no es homogénea según grupos de edades. Hay edades donde la mortalidad es más alta debido a que, por ejemplo,
En los primeros años de vida, la mortalidad de los niños es mucho más alta por el tema de que un niño cuando nace recién está formando sus defensas. Entonces, cualquier infección lo puede matar a un bebé. Por esa razón, un bebé desde que nace se le pone vacunas y desde hasta los 4 o 5 años, puras vacunas para aumentar sus defensas y reducir la tasa de mortalidad. Y esta mortalidad disminuye ya en infancia cuando tienen sus vacunas y sus defensas ya generadas de forma autoinmune hasta la adolescencia. Ya los jóvenes tienen pues las mejores defensas de su organismo, muy bien, pero cuando uno llega ya pues a la vejez, ya otra vez volvemos a perder nuestras defensas y el riesgo de enfermarse de algo y morir por una infección incrementa ya con la edad adultez mayor. Recuerda que la tasa de crecimiento es el crecimiento de la población periódicamente en todos los años y se puede medir de dos formas. Si yo calculo la tasa de crecimiento o el índice de crecimiento, índice de crecimiento, en la diferencia de los que nacen y que mueren, sabré cuánto está creciendo la población. Por lo general, a pesar que estamos en tiempos de pandemia, por lo general, los nacimientos siempre son un poquito más que la mortalidad. Siempre gana un poquito más los nacimientos que los que mueren. Pero también hay la famosa tasa de crecimiento demográfico real, que es igual la diferencia entre los que nacen y los que mueren más la diferencia de la E, que es la emigración, la gente que se va, menos la inmigración, la gente que ingresa a un país. Esa es la tasa de crecimiento más real posible. Mientras tanto, en las preguntas 3 y 4, ¿cuál sería la clave? Hay que aquí vincular en la número 3. Tasa bruta de natalidad, índice de mortalidad, tasa de fecundidad. ¿Cuál sería aquí la clave? Dice que es la clave C. Vamos a ver si la clave C. La clave C y te has ganado un premio. La pregunta 4. Ahí está. La pregunta 4. Ahí está, muy bien. Correcto. En la pregunta 4, los indicadores demográficos son aquellos que representan en cifras las características de evolución, ubicación, comportamiento, dimensiones, etcétera, de una población o de un grupo de personas. En ese contexto, indica la diferencia entre la tasa bruta de natalidad, que es TBN, menos la tasa bruta de mortalidad. La 4D, dice, la 4D, la 4D. A ver, la gente está intensa. La 4D, claro, la diferencia es la tasa de crecimiento natural o índice demográfico. Muy bien, clave dedito. Mira aquí en este cuadro del grupo de edades. Quiero que mire bien aquí. Aquí le voy a poner términos, ¿ya? De 0 a 14 años, puse más delgadito porque está muy grueso. Son los niños. Niños. Este es tu grupo, este es tu mancha. Tú eres también un niño. Niño viejo, dice el otro. Ya. De 15 a 64 años son jóvenes y adultos. ¿Muy bien? Y de 65 a más son los adultos mayores, ya los abuelitos. Muy bien, ahí está. Pregunto, según el último censo, ¿qué grupo de edad tiene más población? ¿Los niños? ¿Los jóvenes adultos? ¿O los adultos mayores? Jóvenes adultos, por supuesto. Jóvenes adultos es la mayor cantidad de población en el Perú. Y este criterio, pues, se toma en cuenta según, pues, el índice de la PEA, ¿no? La población económicamente activa. Justamente 15 a 64 años de edad es la población económicamente activa. Porque recuerda que los censos también evalúan el tema socioeconómico, ¿no? Muy bien, el mercado laboral. Y mira esta pirámide. Mira esta pirámide. Esta pirámide tiene todavía una forma que predomina en punta. Coño, espérate. Que es difícil dibujar en mouse. Ya me compraré mi tableta ya. Ya me compraré mi tableta para que haga mi línea más chéveres.
¿Sí? Porque la CEPRA de San Marcos se hace con tableta, no con PowerPoint o pizarra. Lo malo que no queda grabado en físico, en PDF, esas clases. Si no, ahí está. Ahí no va a poner la UIA. Pero ¿serán buenas esa marca? La cosa es que me dure, ¿no? Todo el año, no 2 meses. Si es buena, la compraré. Recuerda que en las pirámides, si la parte baja, la baja es ancha, y la parte alta es angosta, esta pirámide se llama progresiva. Progresiva. ¿Qué significa progresiva? De que hay un mayor número de niños y en la parte alta un menor número de adultos mayores o abuelitos. Si es de cabeza, esta pirámide se llama regresiva, donde hay más viejitos que niños. Y cuando la pirámide tiene más abultado en el centro, y ya no parece pirámide, sino en el centro está más abultado, hay más población joven. Pero en el caso peruano, sigue siendo regresiva. Pero vemos algo. Mírame, mira acá. Lo que está de celeste, casi celeste, es del censo del 93. Ni hasta aquí estaba la pirámide del censo del 93. Lo estoy poniendo con rojo. Pero ya la pirámide demográfica del Perú del año 2017, del último censo, nos ha mostrado, con esta línea azul, la más gruesa, que sigue siendo progresiva, pero sin embargo, ¿qué población se ha reducido? Aquí ven aquí, en esta pirámide. ¿Los niños, los jóvenes o los viejitos? ¿Qué población se ha reducido del año 93 al 2017? Comparen aquí la pirámide. Los niños. Se ha contraído, ¿no? Se ha contraído la cantidad de niños en los últimos 20 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? A más de 20 años. Ahora, ¿qué significa esto? De que, ¿qué está bajando? ¿Qué variable demográfica ha descendido? Aquí dos variables que han descendido. ¿Cuáles son? La tasa de natalidad, muy bien. ¿Y qué otra tasa más ha disminuido? La que hablamos un montón. Comienza con F. Fecundidad. Correcto. Fecundidad. Ambas tasas han disminuido. Así es. Y mami, ¿qué se ha incrementado un poquito? Mira. Aquí, ¿qué se incrementó? ¿Qué población se está incrementando lentamente? La joven, ¿qué más? Y también ha aumentado los abuelitos, también los adultos mayores, sí. Ambos grupos de edades están incrementándose. Ajá. O sea, estamos yendo de que quizás en 50 años a más, esta pirámide va a ser más angosta en la base y va a ser quizás más ancha en la parte media y arriba como en Europa. Eso es en el futuro, aquí unas décadas. Vamos a ver eso. Sí. Muy bien. Y lo de azul, aquí en este histograma, estas barras, es la población que vive en las ciudades urbanas, y lo de verde, el que vive en el campo, la rural. Y como ves, entre el año 2007 y 2017, la población urbana se ha mantenido estática, estable, o sigue creciendo la población urbana. Me refiero a urbana a los que viven en las ciudades, no a los que escuchan esa vaina llamada reggaetón, sino a los que viven en las ciudades. A ver, sigue creciendo, correcto. La población urbana sigue creciendo. Del 72% pasó a 79%. Así es, claro, todavía queda el tema del centralismo también, ¿no? A las ciudades sobre todo. Y el campo se está despoblando cada vez más. Sí. Ya no, ya no es un centralismo tan intenso en Lima, sino que hay otras ciudades
que también está concentrando mucha población, como Trujillo, Ica, Arequipa, son ciudades que están concentrando mucha población. Así es. Bueno, y aquí tenemos justamente aquellas regiones que tienen más población urbana, Callao, Lima, Tumbes, Ica, Arequipa, y las menos, y que son más rurales, Huancavelica, Cajamarca, Amazonas, Apurímac, que coinciden este grupo de regiones rurales por ser las menos más pobres que hay en el Perú, los más pobres. A ver, según el estudio de la población es importante porque la información que sirve de base para la planificación y desarrollo de un país, en ese contexto señala afirmaciones correctas respecto a los resultados estadísticos del último censo de la población peruana. Es cierto que aproximadamente el 79% de la población radica en las urbes. Urbes significa ciudades. ¿Eso es cierto? ¿Sí o no? Sí, es cierto. Bien. ¿Lima es el foco de atracción de inmigrantes internos del país? Sí, sigue siendo Lima. Sí. Aunque ya tiene competencia, pero sigue siendo Lima. Sí. En la estructura de la población por edades, refleja que la población menor de 15 años muestra un incremento. ¿Hay un incremento en la población menor de 15 años? No, se está disminuyendo, hemos visto, ¿no? Hay, ya metiendo la clave aquí la gente. La última. La pirámide de edades es de tipo progresiva y muestra que una población mayoritariamente joven, pero es progresiva, sí, pero es mayoritariamente joven, no, o sí. ¿Qué dice aquí la gente? Digamos aquí la pirámide, ahí está. Sigue siendo mayormente joven, sí. Sigue siendo mayormente joven, sí. Aún no predominan los viejitos. Ahí está la confirmación del dato, ¿no? Claro, hay menos nacimientos, pero aún la gente joven, ¿no? 25, 20 años, 30 años, y es joven, ¿no? 40 años todavía joven. Hoy todavía me siento joven, muy bien. Entonces, la clave, ¿cuál sería? Uno, dos y cuatro. Muy bien. Todavía es joven, todavía para... recuerda que el INEI se está basando en el grupo de edades según la PEA, ¿no? Mientras tú puedas trabajar, todavía te consideran joven, así es. Así que aún, pues, 40 años, déjame, pues, muchachos, todavía no estoy jubilado, pues. ¿Ya? Listo. Aún no estoy jubilado. Chapa. Oh, ¿qué pasó? Ya, vayan, a ver. Un ratito. Computadora de miércoles. Ya está. Ya. Volvamos, volvamos. Ahí está. Bien. ¿Qué me está llamando? Todo el mundo queda conmigo hoy día. No moleste, ¿no? Solamente entiendo a ustedes. Ya. Vamos a las 6. Ajá, mira aquí el dato. Dice, la distribución de la población está asociada a los patrones de crecimiento y dispersión de población en los centros de dentro de un país o región. Aquí hay que comparar el tema de área rural y urbana. Vamos a ver acá. La gente dice que es la clave D. Vamos a confirmar si es la clave D. Se evidencia un crecimiento negativo de la población urbana. Crecimiento negativo no puede ser. Negativo sería si está descendiendo la población en las áreas urbanas. Así es. No, está creciendo, más bien. Es positivo. Presenta un leve crecimiento de la población urbana, Roes. Un leve crecimiento, no está creciendo rápidamente la población urbana. No es leve. La población urbana se ha mantenido en el tiempo. Mantenido significa que si se ha mantenido siempre en los mismos valores. No, siempre está en constante variación e incrementándose. Así que la clave es la D. Existe un crecimiento sostenido y continuo de la población urbana.
clave de Tito. 7. En las últimas décadas de nuestro país se ha producido un notable incremento en los índices demográficos de las ciudades. Para 1940, la población urbana presentó un 35,4% de la población total, para el 93 fue el 70,1%, para el 2007 75,9% y ahora 79,3%. Esta situación ha generado un proceso acelerado de la urbanización, o sea, el crecimiento de las ciudades, que repercute en la calidad de vida de los habitantes. Se puede inferir que dos de las principales consecuencias directas de estos fenómenos demográficos son, es parecida la pregunta número 1, sino que el 1 era en el contexto internacional y esto más en el contexto local. Haber más gente que llega a las ciudades tienen servicios que no va a poder abastecer a todos, a todos. Los hospitales ya no están colapsados porque hay mucha gente, así es. Para decirte un caso, el transporte público es caótico, está colapsado. Las calles, avenidas ya no tienen el tamaño adecuado para la cantidad de habitantes que ha aumentado en el Perú en los últimos 60 años. Así que tenemos aquí, ¿cuál es la clave? Me están diciendo claves diferentes aquí. El incremento de las fábricas y necesidad de... ¿Hay incremento de las fábricas en Lima? No, en las ciudades tampoco. Nuestro país no es un país que se caracteriza por ser un país industrializado, para afirmar alegremente la clave A. La carencia de empleo y aumento de la economía formal. No ha aumentado la economía formal. Todo lo contrario, ha aumentado más ambulantes, más informales. Ahí está el libre mercado, pues, la informalidad, pues, el libre mercado, pues, gente sin derechos laborales, con precariedad laboral, y está, pues, libre mercado, señores. Está, pues. Y el capitalismo, está tu capitalismo, pues, en el Perú. En el Perú no hay capitalismo verdadero. Si en el Perú hubiera un capitalismo verdadero, estaríamos como Inglaterra, como Francia, Alemania, que ahí sí, ¿no? Se ve un verdadero capitalismo y hay cierta prosperidad, ¿no? Pero el Perú no. Acá han hecho lo que han querido. El acelerado proceso de tecnificación del campo, no, el campo se ha descuidado. Limitado acceso a la población, de la población a servicios de saneamiento, sí, es limitado el acceso de la población a servicios de calidad sostenible. Es la clave es dedito. Listo. ¿Y cómo se resuelve eso? Eso se resuelve cuando los gobiernos, las autoridades, sabiendo que hay un incremento migratorio grande en las ciudades, tienen que los alcaldes mejorar las pistas, avenidas, áreas comunes, los ministerios mejorar los servicios de qué, de salud, postas médicas, más médicos, mejores hospitales, colegios con mejores infraestructuras para todos, etcétera, etcétera. Bueno, transporte público barato también para todos, pero no hay. Ya murió la China, ya no hay chinos en los micros. Ya. ¿Recuerdan la migración? ¿Qué cosa es la migración? Ese desplazamiento de personas de una región a otra, de un lugar a otro, para decidir y vivir en ese nuevo lugar, ya sea por varios años o para toda la vida, ¿no? Así es. Esa es la migración. Ahora, la migración, pues no es que yo me voy, pues vámonos a Miami y nos vacunamos en Estados Unidos como es un candidato y regresamos. Eso no es migración. Se llama turismo. Muy bien, eso no es migración. Y la migración tiene dos modalidades: la emigración y la inmigración. La principal diferencia es que la emigración es la salida de personas, quienes se van. Por ejemplo, nuestros abuelos que se fueron salieron de sus tierras, de sus pueblos y vinieron a Lima, ellos al salir de su tierra, de su pueblo, son gente que ha salido de su pueblo, son emigrantes. Y para los limeños que ya vivían antes, para de nuestros abuelos, ellos son inmigrantes porque están ingresando. Pero también puede ocurrir esto de forma internacional. Un chamo tiene su familia en Venezuela. Para su familia que aún está en Venezuela, ese chamo en el Perú es un emigrante porque salió de Venezuela. Pero ese chamo que ahora vive en tu barrio, ¿o bien? ¿Qué viene a ser?
Un inmigrante. Para nosotros que vivimos en el Perú toda la vida, ellos han ingresado. Un inmigrante. ¿Quedó la diferencia bien explicada sobre estos dos elementos? ¿Sí o no? Confirmen, por favor, confirmen. ¿Quedó clara la explicación de la diferencia de emigración y inmigración? Gracias, Alex. ¿Qué más quisiera la gente? Muy bien. Jennifer, ¿estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Bien, Ángelo, gracias. Cuya, muy bien. Cuyubamba, ahí está. Cuyubamba, ¿qué más? Marito, ¿qué dices? ¿Quedó clara la explicación? Bien, Kevin, muy bien. Listo. Ahora, hay también lo que se llama el saldo migratorio. ¿Qué es el saldo migratorio? Que consiste en la diferencia entre la cantidad de los emigrantes, de los que se van, con los inmigrantes, con los que ingresan, durante un tiempo determinado. Por ejemplo, si hay más emigrantes, si hay más gente que se va, más de lo que ingresan, más de lo que ingresan, ¿qué va a pasar naturalmente? La población va a aumentar o va a disminuir si la gente se va más de lo que ingresa. Disminuye, claro, porque la gente que se va, pues, ¿no? Más de lo que están ingresando. Como la población disminuye, se le llama saldo negativo. Bien. Por lo contrario, cuando hay más inmigrantes de lo que están yendo, más gente que ingresa de lo que sale, la población aumenta o disminuye. Aumenta, aumenta. Entonces se le llama saldo positivo. Y pregunto, en los últimos 10 años en el Perú, ¿qué cree que está pasando? ¿Hay más saldo negativo o más saldo positivo? Bien, muchacho. La gente positiva dice que sí, el saldo es positivo, porque hay una gran cantidad, más de 1 millón de venezolanos que han ingresado al Perú de todas las formas, legales y ilegales, y eso han incrementado la población del país. Así es. Porque, ojo, los censos también miden a los inmigrantes, ¿verdad? También los censos miden a los inmigrantes. También de Colombia, pero sí, en un tiempo llegaron los colombianos, pero los venezolanos han arrasado con todo. Así es. Y hace poco han entrado haitianos por el lado de Brasil también. Y aquí vemos en este cuadro que Cajamarca, Puno, Bancas son las regiones que tienen más saldo negativo. Son gente que sale de sus tierras, ya sea a la capital Lima o otra ciudad del Perú. Y en cambio, Lima, Callao, sobre todo Lima, notablemente, es la región, es el lugar que tiene el saldo más positivo, más gente que ingresa, ¿no? Así es. Estamos apretados, sí, pues estamos apretados. Y estas son las características generales que tienen los migrantes peruanos cuando se van al extranjero, ¿no? Mayormente son, ¿qué? Mayormente son de 30 a 49 años de edad, son un poquito más mujeres que varones, la mayoría que se van son de Lima, la mayoría son estudiantes que también se van del extranjero, ahí está una de sus características. Vamos a la pregunta 8. Arnold, durante la clase de demografía peruana, explica que sus estudiantes en Lima Callao, Arequipa y Tacna, son lugares que han tenido saldo migratorio positivo. Sin embargo, uno de sus alumnos le pregunta, ¿qué es saldo migratorio positivo? Siempre nunca falta ahí que no estuvo a tener clase, pero se tiene que explicar. Y el saldo positivo, como dice la gente, ¿cuál? ¿Qué sería aquí? A ver, si tú fueras el profe, ¿qué le dirías? A ver, ya me respondieron uno. Dos, ya me respondieron dos. Tres. Muy bien. Perfecto, la gente está que responde por el chat. Sí, sería aquí, que es cuando la población aumenta debido a que hay más inmigrantes que inmigrantes. Perfecto. Ahí está. Más claro. La número 9 es Lima. El centro histórico deja de ser el único centro de la ciudad, gran centro de la ciudad, hacia 1980, entrando el siglo XXI. Algunos actores destacan el desarrollo de las nuevas centralidades metropolitanas, esta vez fuera del área central de Lima, en las zonas urbanas denominadas Lima Norte,
Lima Este, Lima Sur y Callao. Al respecto, indique las características, consecuencias urbanísticas que ahora tienen esos espacios. Claro, hay muchos distritos que se han formado alrededor de Lima, ¿no? Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Puente Piedra, San Juan de Gancho, Chosica no, Ate, Santa Anita, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, esas son las zonas periféricas de Lima. Entonces aquí la respuesta. Si la 9 está bien, ya, bueno, puede ser. Si hay concentración periférica en Lima de elementos urbanos populares, sí, bastante, bastante. Jicamarca, Caraballo, por un montón, Santa Clara, por Pachacama también. La vulnerabilidad de construcciones. Pregunta, ¿la gente construye sus casas adecuadamente? ¿Sí o no? No, pues no, sí, no construye adecuadamente. Ayer que cambié el water de mi baño, el albañil que abrió, vio, hoy, profesor, aquí le falta un pedazo de tubo para llegar hasta el water, no han hecho a la chamba. Bañil de miércoles que construyó la casa aquí. Así es. Y ahora, mira la noticia, ¿no? Invasiones en el morro solar, ¿no? Invasiones en el morro solar. Pues ahí está, pues. Asentamientos urbanos, populares, edificaciones mal hechas. Ahí está. Construyen sobre las huacas también. Muy bien. Y pregunto, ¿este incremento de la población en la periferia ha afectado a algún ecosistema, como las lomas? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cuál es el lugar donde la gente más habita? ¿En las zonas planas o en los cerros? En los cerros, pues. En los cerros. Morito, también, ¿no? Los cerros. Y justamente pues en los cerros, recuerda que en las estribaciones andinas crecen las lomas en el invierno, entonces muchas de ellas tienden a desaparecer por el crecimiento justamente de la ciudad. Así que la clave sería evita. Muy bien. Pregunta, ¿hasta acá se está entendiendo todo, por favor? ¿Todo? ¿Sí o no? Ok, gracias, gracias. A ver, gente, ¿qué más? Listo. Genial, vamos, vamos. Entonces vamos para adelante. Recuerda que la población relativa se calcula entre el total de habitantes entre el tamaño del territorio. Si yo tomo la población de Perú, que son más de 31 millones de peruanos, y lo divido entre la superficie del Perú, que es 1.285.215 kilómetros cuadrados, me va a salir que por cada kilómetro cuadrado promedio, no que sea exactamente así, sino promedio, por cada kilómetro cuadrado, existe, según el censo del año 2017, 24,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es lo que dice la densidad demográfica. Pero mira aquí la información, que la densidad demográfica de los años 40 hasta la actualidad ha aumentado o ha disminuido. Ha aumentado, claro, porque el territorio peruano no se ha achicado tampoco ha crecido, sigue siendo igual de la década de 40 hasta ahora. El territorio peruano sigue el mismo tamaño. Lo que ha aumentado es la población. Entonces, al aumentar la población, ocupa más espacio en el territorio nacional. Por eso ha aumentado la densidad demográfica. Y aquí se ve ese crecimiento sostenible, ¿no? Antes era 5,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y ahora mira, más de 24 personas por kilómetro cuadrado. Por lo tanto, en la pregunta número 10, ¿cuál es la respuesta? Porque habla justamente de esa densidad demográfica. Al indicador demográfico de la población relativa, sí, habla de la población relativa, que también se llama densidad demográfica. Sí es. Población relativa también se llama densidad demográfica. A dicho indicador se obtuvo el número total de habitantes entre la superficie territorial, por supuesto, pues. Así se saca la densidad. El incremento del índice de la tasa de crecimiento. Aquí no se ha hablado de la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento recuerda que es la diferencia entre los que nacen y los que mueren. Y aquí es personas concentradas en el territorio. Es otra variable que se está tomando. La 3 no es.
La red no es. Que la densidad poblacional se ha incrementado un poco más de 4 veces de los últimos 77 años, sí, ese es correcto. Así que la clave sería Anita. Bien, Peláez, cuyo Obama Peláez. Anita. En la 11. Miren, en la 11 hay un cuadro interesante. Acá está por grupo de edades. Vamos a ver si están correctas aquí las inferencias. A ver, vamos por aquí, coloco esto. Entre el año 2007 y 2017 se muestra una reducción de la porcentual de la población adulta joven. A ver, adulta joven. Aquí cosa es la clave. Entre el año, a ver, calculamos, 2007, ¿no? En el 2000, en el 2007, la población era joven, sacamos una calculadora, 63.1%. Y la población de 2017, de ese mismo grupo de edad, de 15 a 64 años de edad, es de 61.7. Dice, muestra una reducción porcentual de 2%. No, la reducción es de 1.4%, no del 2%. Así que la 1 no va. Profe, no sacó eso. Aquí está, pejo, mira. Esta es la población adulta joven. Y en la premisa 1, en el año 2007 y 17. Acá está, 2007 y 17. Este dato de acá. Este dato de aquí. Así es. Ah, adulta mayor. Disculpa, tío, adulto mayor. Vamos a confirmar adulto mayor. Estoy distraído. Acá está adulto mayor. Este es adulto mayor. Y si yo reduzco, igual, ¿no? Hago la diferencia entre esta tasa y esta tasa, entre 6.4 menos 11,9, tampoco coincide con 2%. No va, pues, no va. La población joven adulta representa la fuerza laboral de un 61,7%. Ahí está, 2007, 61,7%, sí se confirma ese verdadero. Hay un incremento de la población joven adulta y reducción de la población senil. A ver, vamos a ver. ¿La población senil se está reduciendo? No, está aumentando. ¿No va? Está aumentando la población viejita, aumenta. Se contradice aquí. Es evidente que la tasa de natalidad ha ido creciendo. La tasa de natalidad, a ver. ¿Cómo sabemos eso? En los niños. Ha incrementado, ya, del 93, 37% al 2007, 30%. Y 2007 al 2007, 26%. No, más bien hay menos niños. Ha bajado. Es viene cada vez crecido. Eso sí es verdadero. ¿Sí conoce la clave aquí? Chippy. Clave Chippy. San Marco hace muchas preguntas con otro tipo de cuadros, por si acaso, ¿ya? Sí. Vamos a ver la siguiente pregunta. La información que proporciona el INEI sobre las previsiones demográficas sirve para el Estado, ¿para qué sirve? Sirve para planificar el desarrollo del país, porque sabiendo cuántos somos, ¿cuál es la clave de la 10? Ah, la 10. La 10 es Anita. Anita. 11, Chipi. Ahora sí. En la 12 es la clave la A. ¿Por qué? Porque el censo sirve para justo planificar las políticas y presupuesto nacional para distintos sectores vulnerables del país. También para tener los grupos sociales menos favorecidos con los programas sociales y también para obtener datos de cómo está el mercado laboral, la PEA, cómo está la PEA distribuida y eso tiene relación con la parte socioeconómica. La tercera, la número 3 dice, atendiendo al resultado del censo 2017, identifique la validez de las siguientes proposiciones. Vamos a ver. La población de la selva alcanza un 13,9%. Sí, más o menos tiene esa población, es verdadero. Esta es la densidad demográfica, también es correcto. La mortalidad es más o menos 4,5 por cada mil. Ese es un dato que nosotros hemos repetido, cierto. Esa es la mortalidad del Perú
Según el último censo, ahorita no sé cómo será, debe ser un poco más alta, pero según el último censo del año 2017, hago la aclaración. Así que todos son verdaderas. Clave dedito. Así es. La 14. Comparando los censos del año de 1940 con el año 2017, la población peruana pasó de ser 7 millones a 28 millones de habitantes. Es decir, se cuadruplicó y además pasó a ser un país eminentemente rural a uno urbano. Sí, pasó a ser un país urbano. Estos cambios significativos de la población estuvieron ligados a qué factores indicadores. ¿Por qué la población aumentó tanto y por qué pasó de ser rural a urbano? Primero, ¿por qué la gente se incrementa más la población? Cuando hay más acceso de salud, no quiere decir que sea de calidad, sino más acceso a salud, como las vacunas. Vacunas contra el tétano, el TBC y esos tipos de enfermedades que atacan mayormente a los niños. Las vacunaciones en los últimos 30 años en el Perú han servido para que la tasa de mortalidad infantil se reduzca dramáticamente y siga creciendo más niños. Así es. Así que la primera es un crecimiento natural incrementado, es verdad eso. Y entre el año de 1940 a 2007 no había muchas migraciones externas, pero sí había migraciones internas, del campo a la ciudad. Así que la clave sería bebito, bebito. Ahí está. Profe, ahí te echamos, sí, pero en el año 40, 50, 60 no había. Ahora, recién últimamente. Aquí ahora de esta época, del 40 a 2017. Bueno, mira, estos aquí son las regiones más pobladas, con más población. Lima, Piura, Libertad, Arequipa, y las menos pobladas, ¿no? Madre de Dios, Moquegua, Tumbes, etc. Tomando el contexto de las elecciones de ahora, los candidatos, ¿dónde debieron haber hecho más fuerza en sus campañas electorales para ganar más votos? En las regiones con más población. Así que va a ser aquí la clave. Bien, Alex, muy bien. Tú debías ser jefe de campaña política. Te voy a contratar, mi amigo, ¿ya? Te voy a contratar. Bien, Kevin. También te contrato a ti, Kevin. También te voy a contratar, Kevin. ¿Qué más? ¿A qué me lo contrato? Claro. Buena paga. Con plata de Odebrecht. ¿Qué te parece? Mentira, mentira. Vamos, ¿cuáles son las regiones más pobladas? Mira acá. ¿Cuál es la más poblada? Lima, Piura, La Libertad, Arequipa son las regiones que tienen más población y tienen más votos para las elecciones. Por lo tanto, sería aquí la clave Anita. Anita. Ahí está. Muy bien. Muy bien, muchachas y muchachos. De esta manera cerramos este tema de hoy. Más tarde vamos a encontrar posiblemente, más tarde, para un asunto ahí, un anuncio. Me voy a casar. No, que voy a casarme ya, no, nunca más.